¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy por hoy no podemos pasar por inadvertido sobre el papel y la utilidad que tiene la radioterapia en las pacientes con cáncer de mama en etapa temprana. Y creo que estamos viendo una época muy importante en cuanto a la utilidad de las radiaciones ionizantes por las nuevas plataformas tecnológicas que tenemos hoy disponibles en nuestro medio y que muchos pacientes tanto en medio público como privado pudieran tener acceso a estas nuevas modalidades. Y realmente, hablando de radioterapia en etapas tempranas de cáncer de mama, podemos tener estos tres grandes rubros. Uno que tiene que ver con la indicación en cáncer in situ, en aquellas pacientes con lesiones invasoras pero sin ganglios, y aquellos pacientes que tienen afección ganglionar. Sin embargo, por el limitante del tiempo, me centré básicamente en la utilidad de la radioterapia en las lesiones invasoras sin ganglios y obviamente en cirugía conservadora. Creo que en forma general la radioterapia es bien conocida, que toda cirugía conservadora debe ser asociada a esta modalidad de tratamiento local. También ya hay un consenso general sobre en qué pacientes debemos administrar una dosis de sobreimpresión, que, bueno, así se denomina en inglés, y realmente el objetivo de mi plática sería en qué es lo que estamos haciendo hoy por hoy en etapas tempranas con radioterapia, y básicamente lo centraríamos en lo que se llama hipofraccionamiento a toda la mama, la irradiación parcial de esta, me refiero a un solo cuadrante, y si es posible identificar a aquellos pacientes con buen pronóstico en donde la radioterapia no puede ser de utilidad. Y bueno, veamos. Creo que en radioterapia, incluso no, tal vez en la oncología como tal en general, es donde existe la mayor cantidad de estudios y de validación a través de estos, en donde la utilidad de la radioterapia en cirugía conservadora ha demostrado su utilidad. Y para la gente que no es oncólogo como tal, esto vino a ser un parteaguas en la parte oncológica. Llevó mucho tiempo en confirmar que la cirugía radical es casi muy comparable los resultados si hacemos una cirugía conservadora, siempre y cuando asociemos el tratamiento locorregional, bueno, en este caso local con radioterapia. Y esto es uno de los estudios que también ya lo comentaron, pero es muy importante para la parte de radioterapia. Ese es el estudio del grupo cooperativo de cáncer de mama en etapa temprana. Es un metaanálisis en donde se incluyeron más de 10,000 pacientes con cáncer de mama. Y lo importante es que estos pacientes que se asoció, en aquellos pacientes que se asoció radioterapia después de cirugía conservadora, tuvieron una diferencia muy importante en cuanto a las recurrencias, y aquí la diferencia básicamente casi es de la mitad en porcentaje. Y eso tiene una traducción no solamente en la sobrevida libre de cáncer, sino en la sobrevida global. Tal vez sea menos importante, pero desde el punto de vista estadístico sí hay una traducción del mejorar el control local que repercute en la parte de supervivencia global. Pero bueno, obviamente ya hemos visto por qué ha mejorado nuestras fallas locales en la cirugía conservadora, y no solamente tiene que ver con la parte de radioterapia o quirúrgica, sino pues la integración de terapias sistémicas, y por supuesto tiene que pasar por las nuevas formas de radioterapia que estamos desarrollando. Y esto es muy importante, este estudio en donde grafican por diferentes periodos cómo, conforme hemos evolucionado en el tiempo, la tasa de recurrencia va disminuyendo. Nosotros tenemos un problema, me refiero a los países en vías de desarrollo. Nosotros tuvimos casi unos 20 años de retraso en la implementación de la radioterapia tridimensional o conformacional. A mí me tocó vivir esa época y tenemos básicamente 20 años de retraso. Sin embargo, hoy por hoy es una realidad en la mayoría de nuestros hospitales de concentración, pero a pesar de que tengamos una infraestructura de primer nivel, si no trabajamos en una parte multidisciplinaria, difícilmente vamos a poder alcanzar estos resultados en cuanto a control local.
Ya comentaron la parte de factores pronósticos. Para nosotros, para la parte de radioterapia, es fundamental la edad, el margen, que como ya vimos, esto también ha modificado y hoy por hoy, con aquel que sea el límite entintado libre, es suficiente para poder tener buenos resultados, hablando en la parte de radioterapia a toda la mama y obviamente con bus integrado. Pero nosotros como radiooncólogos no debemos de olvidar la importancia de otros factores, sobre todo moleculares, en cuanto a la posibilidad de recurrencia. Esto también, los primeros fue resultado del cáncer de mama en cirugía radical, pero también es extrapolable a la parte de cirugía conservadora. Y aquellos subgrupos con triple negativo, o aquellos que son ricos en ER2, son los que tienen la mayor tasa de recurrencias locales. Por lo tanto, en estos subgrupos es donde nosotros tenemos que poner mucho más atención y obviamente el impacto de la sobreimpresión tendría mucho mayor utilidad. Para la gente que no es oncóloga, es muy importante esta diapositiva. Es más o menos lo que nosotros venimos haciendo en lo que se llama radioterapia estándar, convencional, a toda la mama, y eso implica hacer un programa de 5 semanas, 5 días a la semana, y dependiendo de la situación clínica podemos llegar a 5,000 grays o con la sobreimpresión hasta 60 o 66 de acuerdo a la situación pertinente. Y esto representa lo que habitualmente haríamos con campos tangenciales, en donde es un corte axial, es un proceso que nosotros denominamos TAC simulación, y básicamente definimos lo que queremos tratar y a través de un proceso ya informático, computarizado, generamos el plan de tratamiento. Eso es lo que haríamos en una situación estándar o convencional. La importancia de la sobreimpresión aquí queda bien definido, en donde aquellas pacientes que se le da una dosis adicional a los 50 grays sí tiene una diferencia en cuanto a la recurrencia del 9 contra el 13%, sin embargo, al menos en este estudio fase 3, no tuvo un impacto en la sobrevivibilidad global, pero sí es claro, dar una sobreimpresión puede mejorar la eficacia desde el punto de vista local. Y los subgrupos de pacientes que son beneficiados para una sobreimpresión son aquellos que son por debajo de 60 años. Entonces, en este grupo de pacientes donde debemos de plantearnos la necesidad de la sobreimpresión. Entonces, lo que haríamos en una situación ideal o en forma asistencial. Una de la parte muy importante para nosotros es definir qué es lo que vamos a tratar. Y me refiero básicamente a la parte de la sobreimpresión. Nosotros tenemos como guía una serie de cortes tomográficos que finalmente es como nuestro campo operatorio, pero si nosotros no somos capaces de identificar realmente dónde está la lesión, pues lo más probable es que no tengamos una falla en esa situación. Es un paciente real, no sé si alcanzan a verlo, yo desde aquí no, pero es una mujer con cáncer de mama en etapa temprana que fue enviada a radioterapia y se hizo el proceso más o menos en la tercera semana del quirúrgico. Aquí, ojalá haya algún radiólogo, no sé si hay una de las ponentes, pero alguien que me diga con precisión en dónde está el hecho quirúrgico que vamos a tratar. Realmente a mí me causa mucho trabajo en algunas circunstancias definirlo. Por lo tanto, la comunicación con el grupo quirúrgico es clave para nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad de visualizarlo de alguna otra manera, el hecho quirúrgico, lo más probable es que tengamos fallas en esta situación, y más si es una paciente joven, con algunas características moleculares también más susceptibles de recurrencia. Y esto es lo que nosotros definimos como la sobreimpresión. Y esto se lo traigo para la parte de radioterapia pura. Esto fue acerca de las charlas que se sucedieron en Astro del año pasado, en donde definían algunos puntos importantes para la sobreimpresión. Y lo que quiero dar a conocer es lo siguiente. Ellos marcan muy bien la necesidad de crear 2 volúmenes de planeación, el que nosotros denominamos habitualmente como PTV, pero ellos adicionan otro que es el de evaluación. Nosotros, bueno, al menos yo estaba acostumbrado a hacer un solo volumen. Este volumen
el rojo se define volumen de planeación y básicamente es el que ya ha sido editado, en donde se va a prescribir la dosis de radiación hacia este PTB. Y hay otro de evaluación, más bien, perdón, aquí está invertido los PTBs. El PTB en azul, que es nuestro PTB original, que está muy cercano, prácticamente pegado a la pared costal y a la piel, es únicamente para hacer la apertura del MLC, que es muy importante. Y el rojo es el PTB de evaluación. Esto es donde nosotros vamos a prescribir la curva de ISO2. Entonces es una diferencia o un cambio que ya tiene varios años, pero me llamó mucho la atención que persisten comentándolo y por lo tanto pues creo que tendríamos que tomarlo en cuenta para definir nuestra dosis adicional de radiación. Ahora sí, entrando un poquito más al tema de nuestra charla, es la relación de esquemas distintos en cáncer de mama en su modalidad de hipofraccionamiento. Y esto debe tener un interés muy notable para aquellos hospitales asistenciales en donde estamos rebasados y saturados por la demanda de nuestros pacientes. En un tratamiento convencional llevaría entre 5 y 6 semanas, pero gracias a estos ensayos de hipofraccionamiento que implica administrar mayor dosis en menos tiempo, podemos tener prácticamente la misma eficacia. Uno de los estudios para mí que son trascendentales es el grupo canadiense, en donde administran alrededor de 16 sesiones, y el START, en donde administran alrededor de 15 sesiones de radiación. Eso implica que el tiempo de tratamiento lo acortamos a 3 semanas. Desde el punto de vista operativo, logístico y asistencial, esto tiene una trascendencia enorme. Y los resultados, si comparamos con el brazo control, que es radioterapia de 5 semanas, prácticamente tiene la misma eficacia en cuanto a control local en estas series, que son estudios muy importantes. El hipofraccionamiento a toda la mama, habitualmente, y la conclusión de estos estudios es que es útil, sí, pero bajo ciertas circunstancias. Habitualmente no lo recomiendan cuando la mama es demasiado voluminosa, porque vamos a tener demasiados puntos calientes, lo que implica mayor toxicidad. Aquellos pacientes que han sido sometidos a algún proceso de reconstrucción y evidentemente cuando tengan ganglios positivos. Y en general, aquellos pacientes por arriba de 50 años, una afección sin ganglios, y un punto fundamental y trascendental es la parte dosimétrica. Nosotros no podemos permitir una dosis muy alta de puntos calientes, realmente más del 110% está totalmente eliminado, y solamente un 15% podemos tener un 5% adicional de nuestra dosis de prescripción. Pero ¿qué pasa con la parte de resultados? Vimos que localmente tiene la misma eficacia hipofraccionamiento toda la mama que el tratamiento convencional de 5 semanas. Pero la otra que nos interesa es la parte, pues, desde el punto de vista de calidad de vida y estético, en donde comparando el START A y B, vemos que incluso los resultados desde el punto de vista cosmético son superiores con el esquema de hipofraccionamiento. Esto es fundamental. Entonces antes teníamos, al menos yo, durante el tiempo, dudaba de los efectos secundarios, pero evidentemente ya hay una información sólida en donde el hipofraccionamiento a toda la mama es útil y con buenos resultados desde el punto de vista estético. Entremos a otro punto que es la irradiación parcial de la mama. Esto también debe o está modificando y cambiando un paradigma de la parte de radioterapia. Habitualmente estábamos acostumbrados a radiar todo el tejido mamario residual. Si bien sabemos que la posibilidad de afección multicéntrica es elevado en aquellos pacientes de mama en etapa temprana, la traducción clínica que esto tiene es baja, y el punto central es que más del 90% de nuestras recurrencias están muy cercano a la lesión tumoral primaria, lo que implica o lo que infiere que si nosotros somos capaces de administrar una dosis más alta en esa región, pudiéramos tener
buenos resultados desde el punto de vista de control local y de supervivencia, y la realidad y la conclusión es que sí es posible lograr. Entonces, de ahí parte el concepto de irradiación parcial de la mama. Esto no tiene mucho tiempo, mire, bueno, más bien sí tiene ya algunos años, no es algo tan reciente, y uno de los primeros tratamientos de irradiación parcial de la mama fue hecho a través de radioterapia intraoperatoria, y el sentido es administrar dosis mucho más altas que el hipofraccionamiento que les comenté previamente, pero a un área mucho más definida, habitualmente entre 1 y 2 centímetros. Eso implica del lecho quirúrgico, y la mayor información que se tiene de conocimiento en estudios ya maduros es con braquiterapia. Esa es una modalidad de la radiación que es radioterapia en contacto, es la braquiterapia. Y debe haber muchas razones por la cual nosotros podemos y debemos utilizar ya la irradiación parcial de la mama. Tiene que ver con la parte de asistencia, tiene que ver con la parte económica, el desplazamiento, pero creo que el punto central está dado por los efectos secundarios de la radioterapia tradicional a toda la mama. Y estos son dos estudios muy numerosos, el primero de la parte europea, donde incluyeron más de 500,000 de pacientes evaluados, y la sorpresa, vean, la radioterapia externa es útil, pero incrementa de una forma significativa, importante, el desarrollo de segundas neoplasias, cáncer de pulmón hasta el 40% y cáncer de esófago en el 50%. Y la mortalidad por cáncer, la mortalidad por patología no oncológica en este subgrupo obviamente es superior, pero gracias a la irradiación parcial de la mama, nosotros podemos tener la capacidad de reducción de esa mortalidad. Eso es lógico porque la zona de tratamiento es mucho más definida y tenemos la capacidad de evitar y de irradiar órganos adyacentes. Uno de los puntos claves es el corazón y el pulmón, y eso es logrado solamente a través de reducción de nuestros volúmenes. La parte americana, igual en la última reunión del ASTRO de 2006, define a un grupo que ha denominado como el ideal o el apropiado para irradiación parcial de la mama. Y esto es importante y también lo recalcan, que es centrado básicamente en braquiterapia. Sin embargo, nosotros de alguna manera lo hemos extrapolado a la radioterapia externa. Y uno de los cambios claves ha sido la edad pues en las versiones previas. Esto era por arriba de 60 años y se modificó o se redujo hasta 50 años, y el otro cambio es que se incluyeron por primera vez cáncer in situ. Y creo que el tiempo es implacable, y estas son las modalidades de la radioterapia parcial de la mama. Recuerden, braquiterapia y teleterapia. Y esto se pone interesante, pero también es un reto para nosotros. ¿Qué modalidades de tratamiento ahora vamos a poder utilizar? La primera imagen representa braquiterapia con su modalidad multicatéter. Esta segunda representa con balón, una de las marcas registradas, el Mammocyte, y finalmente la radioterapia intraoperatoria. Repito, la mayor información que tenemos disponible para la irradiación parcial de la mama es a través de braquiterapia, pero también hay estudios hoy por hoy ya sólidos que a través de radiación externa podemos de alguna manera sustituir la braquiterapia con buena eficacia desde el punto de vista local y estético. Esto es una modalidad de radioterapia externa con un acelerador convencional que se llama radioterapia modulada por arcos volumétricos, pero aquí se nos complica. Lo más que nos complica, tenemos una diversidad. Esto es un equipo de radioterapia robótica, es el Cyber, en donde a través de este sistema y esta plataforma tecnológica es posible, todos prácticamente dan la misma eficacia desde el punto de vista de control local y de efectos secundarios. Y estos son estudios ya maduros, sólidos, en donde prácticamente la irradiación parcial de la mama tiene el mismo efecto en cuanto a control local y con menor toxicidad para la parte de irradiación parcial de la mama. Y lo interesante es que en nuestro medio tenemos pocos hospitales que tienen la capacidad de desarrollar braquiterapia por la infraestructura y el entrenamiento. Entonces nosotros nos quedamos, o al menos mi sentir es que con la radioterapia externa tendríamos la capacidad de sustituir la braquiterapia con buena eficacia, buen control, y el nivel de entrenamiento que se requiere para este proceso es
no muy alto en comparando con la radioterapia intraoperativa con electrones, que es demasiado alto el nivel de entrenamiento, pero la clave para nosotros en el grupo asistencial hoy por hoy en nuestro medio sería con braquiterapia, sería con radioterapia externa. Aquí puede ser intensidad modulada, puede ser con tomoterapia, puede ser con un sistema robótico, realmente la diversidad es amplia. Y con esto concluyo, tenemos la capacidad de seleccionar mejor a nuestros pacientes, tenemos la posibilidad de tener plataformas tecnológicas que nos permiten guiar a través de imágenes volumétricas todo este proceso. Pero en nuestro medio tenemos que hacerlo a través de protocolos, si bien en la parte europea y americana ya tienen muchos años desarrollando esto, nosotros no, por lo tanto debe ser hecho bajo un protocolo, todos los pacientes que podamos ingresar a irradiación parcial de la mama. Y con esto concluyo. Muchas gracias.